Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, el amor. Y no solo el amor en general, sino el amor desde la perspectiva de dos personas que conocemos y admiramos mucho, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es, hoy vamos a desmenuzar ese rumor que ha estado circulando. ¿Kerem Bürsin le está dando consejos sobre el amor a Hande Erçel? ¿Qué tipo de consejos? ¿Por qué los necesita? Todo esto y mucho más lo vamos a explorar juntos en este vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán siempre contenido fresco, interesante y lleno de chismecitos de sus celebridades favoritas, además de consejos sobre estilo de vida, belleza y mucho más. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance, nacido en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla se traspasó a la vida real, y durante un tiempo nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya también llegó, lamentablemente, a su fin. Aunque la separación fue un golpe duro para muchos, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras de manera admirable. Hande, en particular, ha estado en el centro de la atención mediática por sus relaciones posteriores. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Últimamente han surgido rumores sobre una posible cercanía renovada entre Kerem y Hande. Algunos medios han reportado que Kerem, siendo un amigo cercano y alguien que conoce muy bien a Hande, ha estado ofreciéndole consejos sobre cómo navegar las aguas turbulentas del amor en el ojo público. Pero, ¿qué tipo de consejos le estaría dando Kerem a Hande? Analicemos la situación. Kerem, a pesar de su juventud, ha demostrado ser una persona muy madura y centrada. Además, él también ha experimentado la presión mediática en sus propias relaciones. Por lo tanto, creo que sus consejos estarían enfocados en varios aspectos clave. Primero, la importancia de la autenticidad. En un mundo donde las redes sociales dominan y la imagen lo es casi todo, es fácil perderse en la construcción de una fachada. Kerem, quien siempre ha sido muy genuino y transparente con sus fans, seguramente le aconsejaría a Hande que se mantenga fiel a sí misma, que no intente ser alguien que no es solo para complacer a los demás. Le diría que muestre su verdadero ser con sus virtudes y sus defectos, porque al final del día, esa es la única manera de construir una relación sólida y duradera. En el mundo del espectáculo, esta autenticidad puede ser un desafío constante. La presión por mantener una imagen pública perfecta, por complacer a los patrocinadores y a la audiencia, puede llevar a las celebridades a adoptar personalidades falsas. Pero a la larga, esa falta de autenticidad puede ser perjudicial para su bienestar emocional y para sus relaciones personales. Kerem, siendo un defensor de la autenticidad, probablemente le recordaría a Hande que su verdadero valor reside en ser ella misma, sin importar las presiones externas. Segundo, la necesidad de establecer límites claros. La vida de una celebridad está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y diseccionada hasta el máximo. Esto puede ser especialmente difícil en una relación amorosa, donde la privacidad es fundamental. Kerem probablemente le aconsejaría a Hande que establezca límites claros con los medios de comunicación y con sus fans, que defienda su privacidad y la de su pareja, y que no permita que la presión externa afecte la relación. Estos límites no solo son importantes para proteger su vida personal, sino también para mantener una relación sana y equilibrada. Cuando la vida amorosa de una celebridad se convierte en un espectáculo público, es difícil mantener la intimidad y la conexión emocional que son esenciales para una relación duradera. Kerem, habiendo experimentado esta presión en carne propia, entendería la importancia de establecer límites y defender su derecho a la privacidad. Tercero, la importancia de elegir sabiamente a su pareja. En el mundo del espectáculo, es común ver relaciones que se forman y se deshacen a la velocidad de la luz. Muchas veces estas relaciones están basadas en intereses mutuos, en conveniencias o en la búsqueda de publicidad. Kerem, quien seguramente valora la honestidad y la lealtad, le aconsejaría a Hande que elija a su pareja con cuidado, que busque a alguien que la ame por quien es, que la apoye en sus proyectos y que la haga feliz de verdad.
Alguien que entienda las exigencias de su trabajo, pero que también valore la importancia de tener una vida personal plena y satisfactoria. Es fácil dejarse llevar por el glamour y la superficialidad del mundo del espectáculo, pero es fundamental encontrar a alguien que te vea más allá de la fama y que te ame por tu esencia. Kerem probablemente le recordaría a Ande que la verdadera felicidad en el amor reside en encontrar a alguien con quien puedas ser vulnerable, auténtico y con quien puedas construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Cuarto, la importancia de comunicarse abiertamente. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa, y aún más en una relación donde ambos son figuras públicas. Kerem seguramente le aconsejaría a Ande que hable abiertamente con su pareja sobre sus sentimientos, sus miedos, sus expectativas y sus necesidades. Que no tenga miedo de ser vulnerable y de expresar sus emociones. Que escuche activamente a su pareja y que trate de comprender su punto de vista. La comunicación honesta y transparente es la clave para superar los obstáculos y mantener la relación fuerte y saludable. En el mundo del espectáculo, donde la agenda suele ser apretada y las distracciones constantes, la comunicación abierta y honesta puede ser un desafío, pero es crucial para mantener una conexión emocional profunda con la pareja. Kerem probablemente le aconsejaría a Ande que haga tiempo para hablar con su pareja, para escuchar sus preocupaciones y para compartir sus propias emociones. La comunicación es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación, pero los resultados valen la pena. Quinto, y quizás lo más importante, la necesidad de amarse a sí misma. Antes de poder amar a otra persona, es fundamental amarse a uno mismo. Aceptar nuestras imperfecciones, valorar nuestras cualidades y creer en nuestro propio potencial. Kerem, quien siempre ha transmitido un mensaje de autoaceptación y empoderamiento, seguramente le recordaría a Ande que ella es una mujer hermosa, talentosa e inteligente, y que merece ser amada y respetada por quien es. Le diría que no permita que nadie la haga sentir menos de lo que vale, y que siempre ponga su bienestar emocional en primer lugar. El amor propio es el fundamento de todas las relaciones sanas. Si no te amas a ti mismo, es difícil establecer límites saludables, comunicarte de manera efectiva y elegir a una pareja que te trate con respeto y cariño. Kerem probablemente le recordaría a Ande que su valor no depende de su fama, de su belleza o de la opinión de los demás. Su valor reside en su esencia, en su talento y en su capacidad para amar y ser amada. Ahora bien, es importante recordar que estos son solo especulaciones basadas en los rumores que han surgido. No tenemos la certeza de que Kerem realmente le esté dando consejos a Ande, ni de qué tipo de consejos le esté dando. Sin embargo, considerando la historia que compartieron y la madurez que ambos han demostrado, no sería sorprendente que Kerem, como amigo y confidente, esté brindándole su apoyo y su sabiduría a Ande en este momento de su vida. Además, su experiencia juntos en el ojo público les da una perspectiva única sobre los desafíos que enfrenta Ande. Adicionalmente, vale la pena reflexionar sobre la naturaleza de la amistad después de una relación romántica. Es un tema complejo y matizado, ya que las emociones y las expectativas pueden ser difíciles de gestionar. Sin embargo, cuando ambas partes son capaces de establecer límites claros, comunicarse abiertamente y priorizar el respeto mutuo, una amistad postromántica puede ser una fuente valiosa de apoyo y comprensión. En el caso de Kerem y Ande parece que han logrado mantener una relación amistosa y respetuosa, lo que sugiere que existe una base sólida para que Kerem pueda ofrecer consejos útiles a Ande. Además, creo que este rumor, más allá del chisme en sí, nos deja una valiosa lección. Nos recuerda la importancia de tener amigos que nos apoyen y nos aconsejen en los momentos difíciles, especialmente en el amor. Amigos que nos conozcan bien, que nos quieran por quienes somos y que nos ayuden a tomar las mejores decisiones para nuestra felicidad. Esos amigos que son como un espejo, que reflejan nuestras fortalezas y debilidades, y que nos ayudan a crecer y a convertirnos en mejores personas. Y hablando de amor, quiero recordarles que el amor no siempre es fácil. A veces duele, a veces decepciona, pero también puede ser la experiencia más hermosa y gratificante de la vida. Lo importante es no tener miedo de amar, de arriesgarse y de abrir nuestro corazón. Y si las cosas no funcionan, aprender de la experiencia, levantarnos y seguir adelante con la frente en alto. El amor es un viaje lleno de altibajos, pero vale la pena recorrerlo. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de que Kerem Bürsin podría estar aconsejando a Ande Erçel sobre el amor, analizando qué tipo de consejos le daría basándonos en su personalidad y experiencias. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad,
los límites, la elección de pareja, la comunicación y el amor propio. Y sobre todo hemos recordado la importancia de tener amigos que nos apoyen en el camino del amor. No olvidemos que todos merecemos amor y felicidad, y que a veces un buen consejo de un amigo puede marcar la diferencia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por quedarse hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem le está dando consejos a Hande? ¿Qué otros consejos le darían ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. También me gustaría saber si tienen alguna experiencia personal que quieran compartir sobre la amistad después de una relación romántica. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarán siempre contenido interesante, divertido y lleno de buena onda. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.